Bueno, profesor, porque esto no se va a ver por nadie. Nosotros, mi grupo que está conformado por Jerónimo Zapata, Juan David y Juan Diego Castaño, y mi persona obviamente, vamos a exponerles sobre el periodo Cretácico. Bueno, nuestra pregunta principal se va a basar en qué pasó para que esta era fuera remarcada en la historia. Bueno, en esta exposición se van a ver varios contenidos como qué sucesos importantes ocurrieron en esta época, qué lo causó y sus consecuencias, y también se van a ver varios tipos de animales o directamente dinosaurios, los cuales van desde el más popular hasta el mejor depredador o el que más sobrevivió. También vamos a ver sobre la flora y el clima y algunos datos curiosos. El periodo Cretácico, que duró desde hace unos 145 hasta 66 millones de años, fue el último segmento de la era Mesozoica. Durante este tiempo, la Tierra experimentó muchos cambios significativos. Primero, la flora y la fauna. Durante el Cretácico, los dinosaurios dominaban la Tierra y los reptiles marinos y los pterosaurios dominaban los océanos y los cielos. Respectivamente, este periodo también vio el surgimiento de las primeras flores, lo cual llevó a una explosión en la diversidad de las plantas. Segundo, está el movimiento de los continentes. Durante el Cretácico, los continentes comenzaron a aparecer más como los conocemos hoy en día. A principios de este periodo, los continentes estaban todos juntos, en su gran masa de tierra, llamada Pangea. Sin embargo, durante el Cretácico, Pangea comenzó a dividirse por el cambio drástico que se dio causado por el asteroide. Y por último, el cambio climático. El clima durante el Cretácico era generalmente cálido y había menos diferencias de temperatura entre el Ecuador y los polos, que hoy en día los niveles del mar también están mucho más altos que antes, lo que resultó en la inundación de grandes partes de los continentes y la formación de mares interiores, como actualmente tenemos todos nuestros mares. Después de un periodo de bonanza, un asteroide de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro impactó en la Tierra. El golpe se insertó en la actual península de Yucatán y ocasionó uno de los desequilibrios ecológicos más devastadores a los que se ha enfrentado nuestro planeta en la historia. A ese periodo de inestabilidad formó cambio climático y extinción masiva. Se conoce como periodo Cretácico y actualmente el cráter no se puede ver. El asteroide que se estrelló contra la Tierra durante el periodo Cretácico no fue la única razón por la cual los dinosaurios se extinguieron, sino el cambio tan abrupto que se dio de era en era en cuanto a el clima y ecosistema. También nos damos cuenta que el territorio de Pangea, debido ya a varios periodos que lo estaban subdividiendo, se vio completamente dividido y luego de varios milenios se fue formando lo que actualmente conocemos como el mundo, con Estados Unidos y tal. También, además, asegura el doctor Fernando Núñez del Instituto de la Geología de la UNAMI que la concentración de CO2 también se deben a la creciente actividad volcánica a las que se enfrentaba el planeta. El dinosaurio o como tal ser vivo más famoso de esta época fue el Tiranosaurio Rex, que fue un carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado con una cola larga y pesada. En relación con sus largos y poderosos miembros traseros, los miembros superiores de Tyrannosaurus eran pequeños, pero sorprendentemente fuertes para su tamaño, y también terminaban en dos dedos con garras. Bueno, pero en su época, ¿cuál fue el dinosaurio más capacitado o el mayor depredador, por así decirlo? Según un equipo de investigación de científicos, ha descubierto que el Spinosaurus aegyptiacus, un depredador muy mayor que el tiranosaurio Rex, sabía nadar. ¿Qué podemos analizar con esto? Gracias a la digitalización de sus fósiles. En sí, este medía más que el dinosaurio y por sus características fisiológicas o en sí por sus huesos, nosotros en nuestra actualidad podemos decir que fue el mayor depredador porque andaba por tierra y mar. Aunque no podemos descartar que debido a sus comportamientos o directamente otras habilidades externas que no se puedan ver en los huesos, no podemos determinar a ciencia cierta que sea el mayor depredador. Aunque
El Spinosaurus podía retraer sus fosas nasales a una posición encima de la cabeza para facilitar la respiración cuando estaba parcialmente sumergido, y tenía unas patas planas, posiblemente espalmeadas, con las que crean que se ayudara a propulsarse en el agua. Estas características son muy favorecedoras para un animal de esa era. Como tal, en esta época que fue una extinción masiva, hubo un organismo que aguantó el meteorito y también tuvo sus respectivos cambios. La verdad es difícil decidir qué fue lo que sobrevivió, pero en su mayoría fueron organismos pequeños. El mejor sería el plancton marino, el cual debido a que se tuvo que adaptar, tuvo muchos cambios, haciendo que los científicos no lo identificaran muy fácilmente. El clima. Durante el periodo Cretácico el clima era bastante cálido, de acuerdo a los registros fósiles. El nivel del mar era bastante elevado, mucho más que en periodos anteriores. Por lo tanto, el agua llegó hasta la parte más interna de las grandes masas de tierra que existían en aquel momento. Gracias a esto, el clima en el interior de los continentes se suavizó un poco. Se cree durante el Cretácico los polos no se encontraban cubiertos de hielo. Otra característica climática de este periodo es que la diferencia climática entre los polos y la zona ecuatorial no era tan drástica como en la actualidad, sino más gradual. De acuerdo a los especialistas, las temperaturas promedio en el área oceánica eran de unos 13 grados centígrados más cálidos que las actuales, en tanto que en las profundidades del lecho marino lo eran aún más, 20 grados centígrados más aproximadamente. Estas características climáticas permitieron que los continentes proliferara una gran variedad de formas de vida, tanto fauna como flora, ya que el clima propició las condiciones ideales para su desarrollo. Flora. Uno de los hitos más importantes y significativos de este periodo fue la aparición y diseminación de plantas con flores, las angiospermas. Cabe recordar que desde periodos anteriores el tipo de plantas que dominaban la superficie terrestre eran las gimnospermas, cuyas semillas no están encerradas en una estructura especializada, sino expuestas, y además no tiene fruto. Las angiospermas tienen una ventaja evolutiva con respecto a las gimnospermas. El tener la semilla encerrada en una estructura, o sea, un ovario, le permite mantenerla protegida de las condiciones ambientales hostiles o del ataque de agentes patógenos y de insectos. Aquí van unos datos curiosos. En este periodo comienzan a aparecer algunas familias de plantas como las palmeras, el abedul, la mojía, el sauce, el nogal, el roble, entre otras. Esto se debe a que en esta época se dieron las primeras plantas que tenían flores, lo cual les manifestó una mayor proliferación de las plantas. El periodo tuvo 79 millones de años, los cuales se dividen entre Cretácico temprano y Cretácico tardío. El primero durando 45 millones de años y los otros 34 millones de años serían del Cretácico tardío.